la historia de cómo Carlos Matos fue robado en la cárcel, una historia en donde además aparece un nombre que no es ajeno a usted, Paola. Emilio Tapia. Es increíble cómo este hombre aparece hasta en los escenarios más sorprendentes del Sí, país, ¿ah? sí, de pronto hasta se meten problemas que no son de él. A ver, Mauricio. Bueno, Juan Pablo, pues este cuento empezó prácticamente el año pasado, en marzo de 2022, cuando Matos fue trasladado a la cárcel de Cómbita. Recordemos que él fue llevado allí luego de que protagonizara todo ese escándalo por estar paseando por Bogotá y estando recluido en la cárcel La Picota. Allí en Cómbita buscó su protección, que le dieran seguridad, e hizo una alianza con Juan David Rengifo Mendoza. ¿Quién es este hombre? Era mano derecha del narcotraficante conocido como Mueble Fino, quien le consigue un teléfono para que Matos se comunique con fiscales, abogados y otras personas que él quisiera. Allí estando comunicación con estas personas, una de ellas es el contratista Emilio Tapia, quien para esa época de los hechos, se encontraba en la cárcel La Picota. Sin embargo, pues Juan David Rengifo, el que le suministró el teléfono, se aprovechó de la confianza que le dio Matos y suplantó a Emilio Tapia con otro número de teléfono. A través de dicho falso contacto, le pidió altas sumas de dinero para supuestamente pagar sobornos a funcionarios de la rama judicial, hasta el punto de sonsacarle 1.600 millones de pesos. Matos, a través de otros dos internos, también de la cárcel de Cómbita, ellos se llaman Alexander Herrera y Henry Andrés Flores, se comunicó con Emilio Tapia desde otro teléfono, y allí el contratista le dijo que no había recibido ningún dinero, y es donde empieza la búsqueda de quienes le robaron en el propio centro carcelario. Un hombre cercano a Emilio Tapia, conocido con el alias de Pipe Tuluá, fue el encargado de buscar esos contactos y esas personas fuera de la cárcel, a los responsables de quienes le quitaron ese dinero a Matos. Este señor Pipe Tuluá estaba en la cárcel La Picota junto a Emilio Tapia. Sin embargo, pues Alexander Herrera y Henry Andrés Flores, a quienes Matos contrató en Cómbita para que lo protegieran, fueron testigos de todos estos hechos y los grabaron a escondidas, y hoy presentamos estos apartes aquí en Sigue la W. Vamos con el primer audio, y este tiene que ver con una conversación entre Carlos Matos, Ajá. Emilio Tapia, un abogado cuyo nombre no identifican, y alias Pipe Tuluá. Venga, antes de que usted nos presente el audio, sé, por lo que usted me dijo, Mauricio, que los audios tienen un sonido muy regular. Usted los tiene con subtítulos aquí en videos, si los quieren ver en el YouTube Live, ¿no es cierto? Los tenemos con subtítulos. Porque si no, Paola, eso se Los siempre... No, eso es claro. Lo que usted acaba de decir es ¿Es más claro lo que yo acabo de hacer? Lo que acaba O de sea, decir. yo... Estoy diciendo a Paola feliz cumpleaños. Claro. Aquí sale con subtítulo. Ahí sale Entonces con veámoslo en video. Exacto, para que lo vean en video, y en la página van a quedar montados todos estos audios para que lo puedan ver. Hágale, bueno, pues. entonces vamos con este primer audio de Carlos Matos hablando con Emilio Tapia, donde le manifiesta su preocupación por el dinero que se perdió y las conversaciones que sostuvo a través de este teléfono. No te imaginas lo preocupado que yo estaba. Lo preocupado porque yo pensaba que me habías abandonado. Y decía, pero ¿cómo así? ¿Se perdió el teléfono? ¿O qué pasó? Y entonces yo me puse muy nervioso. Y bueno, aquí estoy. Lo único nuevo que siempre he sabido es verdad eso de que Pipe y su hermano se unieron a este hombre, al de aquí, al tipo ese David, para repartirse el dinero. ¿Entiendes? José. Sí. Se unieron quiere decir... ¿Qué pasó ayer? Ayer todo el día fue el rumor, porque acuérdate que antier, en la tarde, vino el hermano de Pipe y se quedó en el cuarto de David como 1 hora y media. Salió. Yo le mandé a decir que le quería ver y él dijo que no, y se fue.
Esa era la preocupación que tenía Carlos Matos. Allí le manifiesta pues sobre esas conversaciones que estaban en ese teléfono. Por eso estaba preocupado, quería saber cuál era la suerte de ese teléfono y si había averiguado algo con el abogado. Emilio Tapia después le presenta en esa conversación a los participantes a Pipe Tuluá, que está junto a él. Y que está, pues, según Alexander Herrera, el denunciante, en la cárcel La Picota. Sin embargo, pues, otra información nos dice que Emilio Tapia se encontraba en la cárcel de Ibagué junto a Pipe Tuluá. Lo cierto es que estaban los dos, tanto Pipe Tuluá como Emilio Tapia. Y pues allí enseguida dice que Juan David Rengifo quedó de devolver el dinero. Esto fue lo que dijo Pipe Tuluá en esa conversación. Sí, señor. El señor sí me dijo a mí que él iba a devolver esa plata, pero yo no puedo aceptar plata ni recibir plata hasta que los señores no me digan que reclamo, que recojo, ¿sí me entienden? Yo eso no lo hago. Si ellos a mí me autorizan, pues ya, pero él sí lo manifestó, pero como era al principio ha dicho que 500, pues 85, igual las decisiones las toman los señores acá. Pero a mí me gustaría hacer eso y hacer lo mismo que se hizo con la otra persona. Vinimos con la dirección y lo pusimos a que él dijera que la plata se la entregaba a Oscar. Pero no lo graban. Yo tengo el video, sí señor. ¿Ahí de qué están hablando, ah? Juan Pablo, allí están hablando de este señor Pipe Tuluá, dice que habló con la persona que se quedó con el dinero de Carlos Matos en la calle, es decir, por fuera del centro carcelario, y que había reclamado ese dinero para repartirlo junto a otras personas, un tipo llamado William. Él dice, pues, Pipe Tuluá, que ese dinero lo iban a devolver a través de quien estaba gestionando todas estas, digamos, irregularidades desde la cárcel, y que se hablaba de que primero eran 500 millones de pesos, pero que otras versiones decían que eran 85 millones, es decir, nunca se dijeron entre ellos cuál era la cifra real que habían recibido de este dinero. Pero más allá de eso, Juan Pablo, ya se habla de que por lo menos no eran 1.600 millones, no eran exactamente 500 millones, sino 1.600 millones. Vamos con el audio. La idea es, y ellos ya lo habían dado con Carlos, ¿cuánto? 1.600. O sea, no son 1.300, son 1.600. Ok. 300 que se entregaron en efectivo y 300 en consignación. La señora no puede eludir el tema de las consignaciones porque ya lo que estamos es localizando al tipo de hombre. 1.600 millones, pero Emilio Tapia aseguró en esa conversación que a Carlos Matos no solamente le querían quitar ese dinero, sino mucho más. A ver. Ese tipo dijo que la idea era seguir quitándole, pedirle a Carlos 10.000 millones. ¿Ya? 10.000 millones. Incluso le propuso a Pipe que se juntaran para fregarlo con todo el tema. Que le devolviera el teléfono. Porque ya el teléfono, donde está el backup de todo lo que Carlos hablaba, ya también lo tenemos. Bueno, pero ¿y ese teléfono del que hablan debe tener una información? O sea, si le querían sacar 10.000 millones de pesos, Paola, por un teléfono. Es que en esa ¿10.000 conversación millones? Pues Juan Pablo, entiendo yo que había unos videos dentro de ese teléfono, Juan Pablo. había bastante. videos, había conversaciones con fiscales, había conversaciones con abogados, y pues dentro de todo eso se hablaba de prácticamente lo que supuestamente se iba a pagar a cada uno de estos jueces y quiénes eran, y fiscales, que supuestamente estaban vinculados. Escuchemos el siguiente audio. Para desarrollar esa actividad con 7 funcionarios. Allá habla de 3 jueces, 4 fiscales y 3 jueces. Por eso, entonces, en esto está mi responsabilidad. Era la juez 23, la fiscal 23, Álvaro, Daniel y el juez el fiscal mayor, el fiscal, el jefe de corrupción de los fiscales. Son 4, doctor. Pero uno que fuera, te estoy jodido.
Pero esto sí barájeme la suerte. Suave, Sí, suave, señor. Mauricio. ¿Quién es la juez 23, fiscal 23? ¿Quién es el fiscal mayor? Anticorrupción, habla aquí. ¿Qué es esto? Pues Juan Pablo, según la denuncia que se hizo llegar y que la fiscalía ya también la tiene, porque estas dos personas, estos dos testigos le hicieron llegar, dicen que esas serían las personas que pues Carlos Matos estaría tratando de buscar sobornar para favorecerse en sus procesos ¿Y penales. usted pudo verificar si en algún caso de los procesos de Carlos Matos hay un juez 23 o una juez 23 o un No. fiscal 23? No, Juan Pablo, porque esos casos hay uno que ya está incluso ante tribunal, que fue la Ajá. primera condena que él tuvo. Las otras todavía no se sabe qué juzgado vaya a caer en manos de, por lo menos de este proceso penal. Entonces no, lo mismo, no tampoco se conoce con los nombres de Álvaro, Daniel, fiscal mayor, no se sabe quiénes, de quiénes está haciendo referencia exactamente Carlos Matos. Se presume que son funcionarios a quienes estaría buscando sobornar. Pero vamos al último audio, Juan Pablo. Ya Carlos Matos, cansado de que nadie le daba respuesta, pues él dice que o sigue con su proceso y que se puede olvidar de esa plata que perdió, que le robaron. Yo no quiero que me vengan a mí a sacrificar, ¿ves? Por delatar unos criminales, que es lo que han hecho, ¿ves? Porque toda esta jugada fue empujado, a mí me empujaron a hacer esto. Entonces, si usted no tiene una defensa, o usted, doctor, no tiene una defensa que yo pueda sacar adelante, yo tengo que decirle que me importa un culo perder la plata y seguir yo adelante con mi proceso. Y se acabó. ¿Entiende aquí uno que de pronto en algún momento Carlos Matos pensó denunciar? Sí, señor. Y al darse cuenta que si denunciaba eso era un boomerang, mejor, Era clavarse el mejor puñal. perder 1.600 millones de pesos. Imagínese uno, Paola, tener la fortuna de decir eso. Sí. Y Ah. es que entiendo también, Mauricio, que estaba el señor Carlos Matos buscando un traslado, ¿no? Sí, De estaba- la cárcel de exacto. Cómbita, de donde quería salir urgente por todas las cosas que le estaban pasando, las extorsiones, los abusos y demás. Claro, y hay un audio, Paola, donde más adelante, pues ese no lo vamos a pasar igual, va a quedar montado en la página quienes quieran escucharlo. Allí Carlos Matos le llora a Emilio Tapia, dice que no sabe qué hacer, está desesperado, dice que todo lo que ha hecho lo ha hecho mal y pues no encuentra como esa salida para por lo menos tratar de superar el problema en el que se encuentra metido. Nos acompaña Alexander Herrera, Juan Pablo. ¿Quién es él? Alexander Herrera Ujú. es la persona que se encontraba junto a Carlos Matos en la cárcel de Cómbita. Ujú. Él grabó estas conversaciones y pues que hoy las da a conocer y que busca, entre otras, que sea investigado por parte de la Fiscalía y también que se proteja pues su integridad por estas denuncias que está haciendo supuestamente en el que Carlos Matos habría perdido 1.600 millones de pesos. Alexander, bienvenido a Sigue la W. Bueno, inicialmente, ¿usted cómo conoce a Carlos Matos? Lo escuchamos, Alexander. Buenas tardes. Aló, buenas. Don Alexander, cuéntenos, Yo ¿usted cómo lo distinguí conoció? yo distinguí al señor Carlos Matus porque él llegó a la cárcel Cómbita y lo metieron en el patio donde yo me encontraba. Y ahí donde empezó todo el rollo porque el señor es muy apoderado y entonces maneja unas cuestiones muy delicadas y ahí fue donde tuvo ese percance y me contratan para que no lo dejen robar más. Y ahí donde yo resulto involucrado porque hay muchos oídos que escuchan las conversaciones, para dónde es que iban esos dineros, qué es lo que iban a hacer con las platas que le habían quitado a Juan Carlos Mato. Entonces se infiltraron informaciones y como Emilio Tapia me dicen un audio que yo soy el responsable si llega a infiltrar la información, entonces he venido recibiendo amenazas por parte de esa información que yo tengo. Alexander, ¿usted por qué decide grabar a Carlos Matos y por qué quiere hacer esta denuncia después de tanto tiempo si supuestamente usted era de confianza de Carlos Matos? Yo hago esta denuncia porque es que estos señores no se quieren ni ellos mismos, ellos solo les interesa de que ellos estén bien, los demás que se jodan. Entonces ellos me utilizaron a mí y a otro compañero para
que no lo robaran más, y ya cuando se vio la protección que tuvo, entonces ya me botaron para una orilla, no me cumplieron con lo que prometieron y ya vinieron amenazas y ya dándome el maltrato en el sentido que mis derechos han sido violados, ya que yo llevo 7 años y ningún momento he tenido inconvenientes aquí dentro del penal, solamente cuando llegó este señor y con su brutalidad me llevó a mí también a cometer errores y ahorita ando yo perjudicado. Pero, don Alexander, al señor Matos, ¿cómo le robaban plata? ¿Cómo le sacaban plata? Pues él, el dinero que le robaron era porque él lo estaba dándolo para unos jueces, para Ujú, unos fiscales, para quitarse unos procesos. ujú. Y entonces el señor que le manejaba la comunicación le cambió el número y él le quitó la plata así, sin ninguna violencia, solo le cambió un número porque estaba confiado que estaba hablando con Emilio Tapias y resultó que no era con Emilio Tapias, era con el señor Refinfo. Pero, ¿cómo así? O sea, ¿y usted oía cuando él hacía esos negocios o cuando él estaba hablando de la plata que quería darle o que necesitaba hacerle llegar a Eso, fiscales o a jueces? yo me enteré de esa plata fue cuando ya el señor Carlos entró a dialogar directamente conmigo y me comentó el tema y Refinfo también me comentó, porque yo cogí al señor Refinfo directamente yo y lo metí a la celda mía y le dije delante de Carlos, porque la orden la dio Emilio Tapias, que metiéramos a Refinfo en la celda y ahí se le destruimos los teléfonos y Refinfo dijo, no, es que esa plata era para los fiscales y don Carlos después dijo que sí, que eso era para los fiscales y que por eso no se podía denunciar. Por eso tengo yo conocimiento. Ella debido a la denuncia que yo hago es por las amenazas, porque ellos manejan buena Sí. prudencia y le hacen daño a uno con sus platas. Alexander, son 1.600 millones de los que se habla en esta denuncia. ¿Esa plata se recuperó? No, lo que yo tengo entendido solo se recuperó 600 millones, pero ¿Cómo lo no recuperaron? sé no sé qué se hicieron esos 600 millones. Pues esos 600 millones se recuperaron, así como dicen en el escrito, que el señor Emilio Tapias contrató ya al señor Alumbrado, que es un señor muy respetado en el Bajo Cauca, entonces tiene muchas prudencias y el señor, pues Pero, donde lo mande no pero le queda ¿hubo, difícil a hubo cumplir algún las tipo de órdenes. violencia contra las personas que tenían ese dinero? ¿Se supo qué les pasó? ¿Quiénes eran? Sí, claro, hubieron prácticamente como secuestrados, porque esos se metieron a las casas y allanaron y amarraron a las personas. Sobre esos hechos, ¿la fiscalía ya tiene conocimiento? ¿Usted denunció esto? ¿Qué le han manifestado? Yo ese hecho lo denuncié y les puse en práctica a otros señores para que me pudieran cuidar de las denuncias que yo estaba haciendo y que hay un autor principal allá en Cómbita, que él es que está manejando todo bajo una vaina y yo lo tengo denunciado y resulté que a mí fue que me trasladaron y le dieron fue la protección al hombre que yo tengo denunciado y solo porque la fiscalía no quiere venir a tomar la declaración y hace más de un mes, más de 2 meses que el otro hicimos Sí. la denuncia porque yo ya la tengo en la Fiscalía General, pero es la hora que nadie ha venido a tomar degatorias. Solamente Ah, llegó un señor ajá. de la guardia a llevarse la información, el señor PJ. Yo le dio esa información, no se la doy solo a la Fiscalía General para que me brinde mi protección y me brinden todas las medidas que me tienen que dar, porque el señor Tapia maneja, eso hay muchas cosas más, Sí, porque el señor Tapia maneja general, le maneja cosas increíbles. Yo tengo mm, más pruebas sí. donde yo las puedo presentar, pero que la señora de los fiscales me dé la garantía y yo las presento. ¿Y tiene más pruebas de qué? Donde habla ya Tapia, porque Tapia maneja general, él maneja coronel, él maneja policía, ejército, de todo, lo que usted se pueda imaginar. Ujú. Óigame, pero volviendo Y al todos caso, los traslados, los traslados que se hicieron para Carlos Mato, para Barranquilla, la cuadró Emilio Tapias. ¿y usted vio eso? ¿Usted tiene pruebas de eso? Yo también tengo las pruebas de esos traslados. ¿Y esos ¿Y cómo? traslados hubo ¿Quién- plata de por medio? Sí, señor. ¿Y usted sabe a quién le pasaron esa plata o cómo fue el camino Todos para conseguir los eso? audios, los audios que yo tengo, todos los habla, yo no lo hablan, son ellos mismos. Y a quiénes con quién Uy, estaban cuadrando para los traslados y todo. pero a ver, es que, don Alexander, perdóneme, es que
aquí la noticia va por este lado. O sea, usted tendría elementos probatorios para indicar corrupción a nivel de los traslados en la en las cárceles que, por ejemplo, llevarían a explicar cómo llega Carlos Matos a una cárcel en Barranquilla. Afirma, sí, señor. Y son grabaciones de la voz de él, hablando únicamente con Emilio La Tapia voz o de con él alguien más. y Emilio Tapias y cómo lo tienen que hacer. Precisamente usted dice, señor Alexander, que Emilio Tapia gestionó esos traslados, o bueno, el traslado de Matos. ¿Qué exactamente hizo y cómo? ¿Cómo lo hizo? Emilio Tapia es el cerebro de todo, porque el señor Carlos Matos es una persona muy sensata y no sabe sino dar dinero y pagar, porque tiene dinero, entonces la sino dar y entregar. El cerebro es Emilio Tapia, porque él es el que tiene las conexiones y los manejos, unas cosas sobrenormales, y yo tengo todas esas grabaciones con los que él habla y con las personas con las que hay que hablar para los traslados y para cuando sacaron a Carlos Matos para Barranquilla y lo sacaran por la enfermedad que tiene. El señor Emilio Tapia, ¿con quién habló, por ejemplo, en el caso del traslado de Matos a la cárcel de Barranquilla? Él habló, no, por eso le digo, yo tengo todos esos pero esas pruebas, cuéntenos eso, que... denos ese detalle, don Alexander. El detalle, pues vuelvo y le digo, yo ya espero que me hagan el favor y que venga la fiscalía para yo poder darle toda la declaración y entregar las otras pruebas. Emilio Tapias le dijo a Carlos Matos, toca cuadrar el traslado para Barranquilla, para que con los exámenes médicos, en Barranquilla yo tengo los médicos que me cuadran para que le den la domiciliaria. Alexander, ¿qué funcionarios del IMPEC o funcionarios judiciales recibieron dinero por esos traslados? No, esos señores, de parte de esos señores no. De estos señores no se maneja casi esa vaina, sino por otras vías. Uh-huh. Cuando escuchen los audios se van a dar de cuenta. Sí, pero es que hay un problema, don Alexander. En este momento, pues, usted ya dio su nombre, su identidad. Sí, lo más probable es que la posibilidad de que usted luego pueda compartir una información, la que sea, es muy compleja. Y le voy a decir algo más, y esto ya es un mensaje también para los señores de la seguridad penitenciaria, señores de la Guardia Penitenciaria, a don Alexander Herrera hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, porque si tiene esta información, ojalá nos estén oyendo en la fiscalía. Eso lo tienen que investigar de inmediato. De inmediato. Si ha habido corrupción y hay pruebas del cómo un señor que además ya fue condenado por corrupción, como Carlos Matos, y llega a la cárcel de Barranquilla a través de un puente que hace Emilio Tapia, bueno, es que esto es increíble. Y una persona tiene las pruebas, tiene que ser protegido, ¿o no, Mauricio? Totalmente, Juan Pablo, y esta denuncia que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, interpuesta por Alexander Herrera y por también el otro de los detenidos que estaba en la cárcel con Carlos Matos. Urge que la Fiscalía adelante las investigaciones y sobre todo que se le brinde protección a Alexander Herrera, porque es un testigo clave dentro de todo este escándalo. Vamos a hacer una pausa, tenemos en segundos una denuncia que nos trae Camila, vamos a hablar con el presidente del abuso y Mauricio, usted quédese hablando en privado con don Alexander porque creo que hay muchos temas para hablar con el señor Alexander Herrera.